Siéntense, tenga la bondad. ¿Sí descansaron? ¿Sí durmieron o no durmieron? Yo caí anoche como perro envenenado a esa cama. Pero qué bueno poder estar aquí. Una palabra de felicitación al pastor Elmer. Demos un aplauso a Dios por la vida de este hombre que Dios usa para movilizarnos en este tema tan importante como es la oración. Y como esta es la escuela de la oración, tenemos que aprender algunas cosas, porque es escuela. Y una de ellas es que la oración no es el fin en sí misma. La oración no es el fin en sí misma. Es decir, esto no se trata de aprender a orar para orar, porque la oración no es el fin en sí misma. En 2000 años de cristianismo, los cristianos hemos tendido a irnos al extremo. Por un lado están los contemplativos. ¿Qué hacen los cristianos contemplativos? Solo orar, leer la Biblia, buscar a Dios y ahí se quedan. Y en el otro extremo están los operativos. ¿Y quiénes son los operativos? Los que siempre están haciendo algo. Corre para aquí, corre para allá. Y el punto desde la Biblia es que la oración no es el fin, sino la oración es el medio para poder cumplir la misión. ¿Sí me hago entender? Esto no se trata de, oiga, a partir de ahora la iglesia entonces nos vamos a encerrar a orar, como esos monjes por allá de la Edad Media encerrados orando. No. ¿A qué entramos a orar? A orar para recibir poder y a través de ese poder cumplir la misión. O sea, el fin último es cumplir la misión. Como dijera una misionera en la China, ella dijo, porque le preguntaron cuál era el éxito, porque ganaba mucha gente, y ella decía, yo voy a la presencia de Dios y me arrodillo y le hablo a Dios acerca de la gente. Yo voy a la presencia de Dios, me arrodillo y le hablo a Dios acerca de la gente. Pero después me coloco de pie y voy a la gente y le hablo acerca de Dios. Porque el riesgo de una escuela de oración es que nos volvamos místicos. Entonces, ¿qué está haciendo ahora el pastor, la pastora, el líder? ¿Qué están haciendo? Solo orando, ayunando, leyendo la Biblia. ¿Y cuándo vamos a cumplir la misión? ¿Sí, amén? Para que no se distraiga, ponga su celular en modo avión, porque a veces le entran a uno llamadas. ¿Qué nos recuerda esta música? Eso sí saben, pero los nombres de la Biblia no se los saben, ¿no? Misión ¿qué? Imposible. ¿Cuántos hemos visto alguna vez una película de Misión Imposible? A mí me encantan y a mis nietos les encantan. Y Misión Imposible es como una saga, una serie de películas donde se plantean objetivos que humanamente parecen inalcanzables, en la cual cuando uno mira la trama es muy sencilla. Después de muchas dificultades, eso que parecía imposible finalmente se logra.
Se cumple, aunque no fue fácil. Y por lo que yo quiero compartir en esta mañana lo he titulado así: Misión imposible. Porque cuando pensamos en el reto que el Señor nos ha colocado de ganar el mundo para Cristo, humanamente, ¿qué piensa uno? Eso es imposible. Sobrevivir y cambiar un país como Colombia en las circunstancias actuales, humanamente, ¿uno qué piensa? Eso es imposible. Pero yo creo que con la ayuda del Señor es posible. Pero para poderlo lograr, sí o sí tenemos que orar. Porque aprenda esto: sin Pentecostés, la misión no se va a poder cumplir. Y somos una misión pentecostal. ¿Cuántos todavía creen en la obra del Espíritu Santo? Nosotros no somos cesacionistas, somos continuistas. Creemos que lo que el Espíritu Santo hizo en el primer siglo lo sigue haciendo. Y esa es nuestra identidad. Creemos que Cristo salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y viene pronto. Lo creemos. Pero para que podamos cumplir la misión se necesita el Pentecostés. Y para que haya Pentecostés, ¿qué cree que se necesita? Usted que es lector de la Biblia, para que viniera el Pentecostés, ¿qué tuvo que hacer la iglesia? ¿Cuántos días? Según leemos en el libro de los Hechos. 10 días. Jesús es arrebatado al cielo, fue llevado al cielo y la iglesia se reunió 10 días orando y clamando hasta que el Espíritu Santo vino y la iglesia recibió poder y pudo cumplir eso que parecía misión imposible. Dígale al vecino: tenemos que cumplir una misión. Rételo, dígale: tenemos que cumplir una misión. Este mensaje se autodestruirá en 50 minutos y esperamos que cuando termine usted acepte el reto y el desafío. Vaya conmigo a la Biblia, al libro de los Hechos de los Apóstoles. La teología lucana para nosotros los pentecostales es la preferida. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 1. Abra ahí su Biblia o en el celular, pero por favor corrobore lo que el predicador dice a la luz de la Biblia. Y voy a leer otra vez en la Reina Valera, porque ustedes no están preparados para la nueva traducción viviente todavía. Eso solo los millennials lo podemos entender, así que vamos a tener compasión. Hechos 1:1, léalo conmigo en voz fuerte. La palabra de Dios dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto? 40 días y hablándoles ¿de qué? Del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Dejémosla hasta allí la lectura, pero vamos a mirar
tal vez todo este párrafo de la palabra de Dios. Recuérdele al hermano y dígale, tenemos que cumplir una misión. Anímelo, dígale, tenemos que cumplir una misión. Y la oración nos prepara para la misión. ¿Para qué nos prepara la oración? Para la misión. Porque sin oración no hay misión. Y yo quiero que a la luz de este texto respondamos a la pregunta, ¿qué necesitamos para cumplir la misión? ¿Qué necesitamos para cumplir la misión? Y yo le quiero mencionar rápidamente tres claves que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a cumplir la misión. ¿Cuántos quieren cumplir la misión? Si tú pasas por la vida y te vuelves rico, poderoso, famoso, pero no cumples la misión, habrás desperdiciado la vida. Así que tienes que cumplir una misión. La primera clave para los que les gusta tomar apuntes, para cumplir nuestra misión, en primer lugar, necesitamos entender nuestro llamado. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Entender nuestro llamado. Y cuando uno mira los evangelios, pues uno se da cuenta el método de Jesús. Jesús, para poder cumplir esta misión, a diferencia de la serie de películas que escogen como al más calificado, ¿cierto? Al protagonista, que algunas semanas dicen, ¡ay, tan lindo ese protagonista! Jesús no. Jesús escogió a gente que cualquiera que hubiera dicho, ¿con eso va a cumplir la misión? De hecho, Peter Drucker, quien es considerado como el padre de la administración moderna, hizo un estudio de cada uno de los perfiles de los 12 discípulos y atérrese. Los descalificó a todos, menos a Judas. Peter Drucker dijo, mire, el único que tiene perfil aquí de estos 12 era Judas, porque era un ambicioso, era un visionario, tenía buenas conexiones, tenía de todo. Lo curioso es que Jesús logró cambiar el mundo con todos, menos con Judas. Eso nos da esperanza, porque si el Señor usó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Mateo, a todos estos, también nos va a usar a nosotros. Calificamos para poder cumplir nuestra misión. Y uno empieza a recordar los evangelios. Como ustedes son líderes, me voy a ahorrar mucha lectura bíblica, solo voy a narrar. Pero usted recordará que cuando Jesús empezó a reclutar gente para esta misión, los invitó con algo muy sencillo. Les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Piensen en eso. Si usted y yo hubiéramos estado en ese tiempo y que nos hagan esa invitación, uno como que dice, hey, ¿y eso de qué? ¿Eso de qué se trata? Eso no es tan claro. Síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Y empezó a escoger toda esta gente tan capacitada, tan brillante, con tan buen carácter, ¿cierto? Lo mejor de lo mejor. Y según entendemos la Biblia, pues caminó con ellos un promedio de 3 años. 3 años donde literalmente los discipuló, les compartió la visión, les compartió la vida, les compartió carácter, abrió el corazón con ellos. Fue un proceso muy intencional. Un proceso para cambiar personas que no parecían, porque la mayoría eran pescadores, 7 eran pescadores, los demás eran uno desmovilizado de las FARC de ese tiempo, de un ex celote, otro era publicano, una belleza de gente, y el Señor los escoge. Y en el llamado pues les va dejando claras las cosas, les dice, mire, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la hallará. Realmente el llamado de Jesús era un llamado muy exigente: cargar la cruz, negarse. Y eso es bueno que lo recordemos, porque cuando el Señor nos llamó, no nos llamó a prosperar, no nos llamó a estar prosperados, bendecidos y en victoria. Nos llamó a entrenarnos para cambiar y transformar las naciones de la tierra. Nos rescató para la misión más importante. Claro que creemos que Dios puede prosperarnos, pero esa no es la misión. La misión es salvar al mundo a través de lo que Pablo llama la locura de la predicación, a través de la locura de la predicación. Imagínense esto: Jesús invierte 3 años por lo menos de su vida en estos hombres. Por supuesto que las mujeres son importantes, pero era la cultura. Jesús era hijo de su cultura, pero sabemos por el Evangelio de Lucas. Mujeres, si ustedes quieren un evangelio que les da el valor y la importancia, lea el Evangelio de Lucas. Y de hecho, para Jesús las mujeres son más importantes. Y el Señor sigue cambiando el mundo con mujeres. Si hiciéramos un censo ahorita, nos sorprenderíamos que la mayoría de asistentes a esta escuela de oración son mujeres, y las mujeres dicen: oiga eso. Uno en la iglesia hace un culto de mujeres y eso se llena de, pero mujeres. Hay mujeres hasta en las mujeres, por todo lado. Y uno hace un culto de hombres. Ay, ni contemos eso, ¿cierto? Hasta vergüenza da. Ni con partido de fútbol sirve eso. Qué frustrante. Jesús, 3 años entrenándolos, formándolos en el carácter, en la competencia. Jesús muere. Jesús resucita. Y una pregunta: ¿usted cree que esos discípulos agarraron la misión? ¿La entendieron? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La verdad no. Porque después de 3 años llegando a Jerusalén y estaban peleando por quién iba a ser el mayor, quién se va a sentar a la izquierda, a la derecha. Y eso que Jesús por lo menos 3 veces, según leemos los evangelios, les dijo: señores, voy a Jerusalén y allá lo que me espera es la muerte. Pero a ellos les entraba por un oído y les salía por el otro. No se acordaron. Aún así, Jesús va a la cruz, muere, resucita. Y mire el versículo 3 de Hechos 1. Volvámoslo a leer. Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. ¿Cuál fue el tema principal de Jesús para formar a sus discípulos? El reino de Dios. Usted lee Mateo y dice: porque el reino de Dios es como, porque el reino de Dios se parece, porque el reino de Dios. Use su imaginación. 3 años entrenándolos para que entiendan lo que es el reino de Dios. Jesús muere, resucita. Y es como que Jesús al resucitar dice: oiga muchachos, ¿de qué era que estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? Del reino de Dios. Y les refuerza durante ¿cuántos días del entrenamiento? 40 días, una escuela de oración de 40 días. Muchachos, que les quede claro, el reino de Dios es esto, el reino de Dios es aquello. O sea que si lo ponemos en cifras matemáticas, permítanme hacerlo, Jesús invirtió 3 años y 40 días para hablar ¿de qué? Del reino de Dios. Oiga, qué cátedra más intensa,
3 años, 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y ya Jesús está para ascender al cielo. Y pregunto, 3 años, 40 días, ¿fueron suficientes para que los discípulos la agarraran, sí o no? Jesús dice, bueno, que quedó todo claro, está todo listo, 3 años, 40 días, el reino de Dios, quedó claro. Y de repente alguien levanta la mano para hacer una pregunta. ¿Quién cree usted que fue el que levantó la mano? Yo también estoy creyendo que fue Pedro. Y dice en el versículo 6, entonces los que se habían reunido levantaron la mano y preguntaron diciendo, ¿qué preguntaron? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Por favor, ponga su imaginación a funcionar. 3 años, 40 días, estudiando una materia. ¿Cuál fue la materia? El reino de Dios. Ellos ya vieron que Jesús es quien dijo ser, porque murió y resucitó. Y le refuerza el entrenamiento. Porque este primer punto, ¿cuál dijimos que es? ¿Qué hay que hacer? ¿Entender qué? Hay que entenderlo. Y ya Jesús dice, bueno, parece que lo logré. Y probablemente Pedrito dice, Señor, una pregunta. Claro, Pedrito, pregunta. ¿Cuál es? Señor, ¿vas a restaurar el reino de qué? ¿Y de qué habló Jesús durante 3 años, 40 días? ¿Y cuál es la pregunta ahora? ¿Usted qué cree que hizo Jesús? El reino de Israel. El reino de Israel. Oiga, porque estos benditos, con su nacionalismo judío, ellos creían que el reino era algo político, era algo económico. Realmente no la agarraron. Pero no hablemos mal de ellos y pensemos en nosotros mismos. Pensemos en este país Colombia. Qué pena hablar delante de los hermanos de otros países de nuestros problemas. Pero cuántos cristianos evangélicos y hasta de las asambleas de Dios todavía están creyendo que la solución y el cambio para este país depende de un candidato o de un líder político. Óigame, qué equivocados estamos. Maldito el hombre que confía en el hombre, sea de izquierda o de derecha, nos van a defraudar. La solución para este país no es de la izquierda, no es de la derecha, es de arriba. De arriba es que viene nuestro socorro. De arriba es que va a venir la solución para este país. Por eso, si hay algo que tenemos que hacer, no es proselitismo político, no es agarrar su red social para defender a este o atacar al otro. Si hay algo que tenemos que hacer, es doblar nuestras rodillas y clamar al Dios Todopoderoso para que venga y establezca su reino en este país. Orar y decir como Jesús nos enseñó, que venga tu reino a Colombia. Que venga tu reino a la costa norte colombiana, que venga tu reino al Catatumbo, que venga tu reino al Arauca, que venga tu reino al Cauca, que venga tu reino al Amazonas, que venga tu reino a los llanos orientales de Colombia, que venga tu reino. Tenemos que entender cuál es nuestro llamado, pero ellos no lo entendieron, se les olvidó. Si la primera invitación que les hizo Jesús, ¿cuál fue? Vengan a mí y los voy a hacer. Pero no, vas a restaurar el reino a Israel.
Vamos a tener ese tiempo lindo como en la época de David, de Salomón. Eso es. Pues amados, tenemos que entender que nuestra misión, la razón por la cual el Señor nos salvó, no es para sentarnos cada domingo en un culto. Hemos sido salvados para ir afuera y transformar el mundo donde Dios nos ha colocado. Porque en el Evangelio hay un doble movimiento. El Señor inicialmente, ¿cómo nos dice? Vengan. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, vengan. Pero después, ¿qué les dice? Vayan. Vengan y vayan. Vengan y vayan. Esa tiene que ser la dinámica para que el reino de Dios se extienda. Y déjame decirte algo. Si tú no entiendes tu llamado, vas a desperdiciar tu paso por esta tierra. Todo cristiano verdadero ha sido llamado a extender el reino de Dios. Esto no es tarea de los pastores, esto es tarea de toda la iglesia. Y la iglesia dice, amén. Cristo subió al cielo, pero la misión no subió, la misión no la encargó a nosotros. Y ahora nos toca a nosotros cumplir esa misión. Pero aquí están estos discípulos que parece que 3 años y 40 días nos sirvieron. Y no sabemos si esta escuela será suficiente para que lo entendamos. No sabemos si tendrá Dios que repetirnos una y otra vez muchos mensajes hasta que lo agarremos. Porque Jesús le repitió el mensaje a los discípulos más de una vez. Voy a Jerusalén, voy a morir, voy a resucitar. ¿Lo entendieron? No. Cuando ven que muere, ¿qué dicen? ¿Y ahora qué? Perdimos. Pero Jesús les habló 3 veces. Vamos a la segunda clave. Si queremos cumplir esta misión, en segundo lugar, necesitamos no solo entender nuestro llamado, necesitamos ¿qué? Estar llenos del Espíritu Santo. Y permítanme presumir mi identidad pentecostal. Pero yo creo con todo mi corazón que para que la iglesia pueda cumplir su misión, más que sana doctrina, más que tantas cosas importantes, necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo. Porque no es con fuerza, no es con poder, sino con el Espíritu Santo de Dios que vamos a cumplir la misión. De hecho, Lucas les dice a estos lectores originales, les dice, mire, les voy a escribir lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y en el versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Sabe cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es continuar la misión que Jesús empezó. Esa es nuestra tarea. ¿Y qué hacía Jesús? Hacía y enseñaba. Subraya eso en la Biblia. Porque en el versículo 2 dice que esa era la dinámica de Jesús. Jesús hacía y enseñaba. Versículo 1. Jesús hacía y enseñaba. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Hacer y enseñar. Tenemos que hacer y enseñar. Tenemos que entrenar a la próxima generación y tenemos que hacer y enseñar. ¿Sabe por qué Jesús tuvo un ministerio tan impactante? Y aquí entramos en la cristología. Y muchos dirán, pues Cristo lo logró porque Cristo es Dios. Pero tenemos que entender que Cristo, aunque nunca dejó de ser Dios, vivió su vida en la tierra como un hombre, no diferente a nosotros. ¿Por qué lo logró y tuvo tanto éxito? Porque aunque vivió como hombre, era un hombre lleno del Espíritu Santo. De hecho, él no empezó la misión hasta que fue lleno del Espíritu Santo.
De hecho, con los discípulos que entrenó durante 3 años y 40 días, a los que les dijo un día, vayan, pero luego les dice, pero no vayan todavía. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Porque Juan los bautizó en agua, pero yo los voy a bautizar en el poder del Espíritu Santo. Por eso volvamos a la pregunta de los apóstoles, quizá Pedro. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Permítanme usar la imaginación. Me imagino a Jesús tomando aire. Padre, dame paciencia con estos. Porque mire que Jesús no entró a responderles esa pregunta como ellos querían. Lea el versículo 7. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sabe? Eso lo podríamos considerar como una forma elegante en que Jesús respondió. Pero me imagino que Jesús tal vez tuvo ganas de decírselo, y en colombiano tal vez la respuesta de Jesús ¿cómo hubiera sido? ¿A ustedes qué les importa? Dejen de estar metidos de lambones donde nadie los ha llamado. ¿Quién les dijo que eso era problema suyo? Es como diciendo a algunos, hey, ¿usted qué se ha metido allá? Y lo digo con respeto, pero alguien tiene que decirlo. Pero yo personalmente creo que aquellos que hemos sido llamados por el Dios del cielo para ser portadores del Evangelio de Jesucristo, jamás nos podemos rebajar a usar nuestra vida para hacer política. Nuestro llamado es más alto, más importante, más valioso, y desde ese llamado vamos a cambiar al mundo. No con política, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Haciendo que el reino de Dios venga a la tierra. Por eso Jesús les dice, ¿ustedes qué hacen metidos de lambones en eso? Eso no es problema suyo. Eche para allá, deje tanto chismerío. Y luego, ¿qué le dice en el versículo 8? Pero, y ese pero vale, es un pero importante. Pero ¿qué? En esto es en lo que tienen que enfocarse. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, les tengo un poder mejor que el poder económico, que el poder político, que el poder de las redes sociales, que el poder de YouTube, que el poder del Facebook, y es el poder del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo será irresistible. Nada ni nadie la va a detener. Y esta sigue siendo la misión. Una misión que cuando lo pensamos, era una misión que parecía imposible. Partamos de los 11 que quedaron. Semejante belleza, ¿cierto? Con esos 11 Jesús piensa cambiar el mundo. Eso parece una misión imposible, porque ni esos 11 la han agarrado bien. Además de eso, piense, ¿tenían dinero? No. ¿Había grandes líderes, influencers y youtubers? No.
¿Había la tecnología que hoy hay? No. ¿Tenían políticos que los apoyaran? Al contrario, recuerde la historia de la iglesia. Durante más de 3 siglos la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano. ¿Tenían grandes auditorios como estos? No, era una iglesia ilegal, clandestina, que se reunían en el mejor escenario en las casas o a veces en catacumbas o en cementerios para poder sobrevivir. Además, su mensaje era totalmente impopular. Era absurdo, era increíble. ¿Cómo así que el Dios creador se hace hombre, muere en la cruz? No, eso no se lo va a creer nadie. Era absurdo que ellos lo pudieran lograr. Era casi que imposible. Pero lo lograron. ¿Y por qué lo lograron? Porque hubo un día en que se reunieron durante 10 días en el aposento alto para esperar la venida del Espíritu Santo. ¿Y cuál era la oración? Señor, danos poder, danos ese poder que prometiste, ese poder que vas a enviar. Y el día del Pentecostés, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino y cambió esos hombres débiles y frágiles y los convirtió en una antorcha, en un fuego encendido que incendió el Imperio Romano, y después de 300 años hizo que el Imperio Romano doblara su rodilla y reconociera que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Con gente común y corriente, con gente sin títulos, pero ¿qué tenían? El Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el error de la iglesia de este tiempo? Que quieren sustituir el poder del Espíritu Santo por la pantalla. Y no estoy hablando mal de la pantalla, pero es que hay iglesias que son eso, pantalla. Iglesias que son pura pantalla, pero no hay poder. Y vuelvo a decir, no estoy en contra de eso. Si usted puede, hágalo. Lo que le quiero decir es que ni la pantalla, ni las luces, ni el humo, ni las redes sociales, absolutamente nada de eso puede sustituir el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que cambia los corazones y el que transforma las vidas. Así que necesitamos urgentemente ese poder. Yo me pregunto, si estos hombres que fueron entrenados de manera directa por Cristo necesitaron estar llenos del Espíritu Santo, ¿dónde quedamos nosotros? Si ellos necesitaron ese poder, pues nosotros también lo necesitamos. Déjame decirte algunas cosas. Intentar cumplir la misión sin el Espíritu Santo es como tratar de darle vitaminas a un muerto. Yo personalmente creo que no necesitamos más estrategias humanas, necesitamos más poder del Espíritu Santo. Porque cualquier estrategia funciona, siempre y cuando tenga el poder del Espíritu Santo. Escúchame, la iglesia de Cristo no avanza por talento, por recursos o estrategia. La iglesia de Cristo avanza cuando está llena del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Cómo se logra? Orando, no hay otra forma. No hay otra forma. Aprende homilética, exegética, apologética, lo que quieras, pero si no hay poder del Espíritu Santo, no sirve, no funciona. Estos discípulos tal vez no eran tan preparados, tan brillantes, pero ¿qué tenían?
Por eso podemos leer unos capítulos más adelante a Pedro y a Juan entrando al templo y le piden limosna. ¿Y qué dicen ellos? Vamos pelados como la cabeza del predicador. No tengo plata ni oro. ¿Pero qué dijo? Pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Si algo tenía la iglesia del primer siglo era poder del Espíritu Santo. ¿Pero cuál era la clave? La oración. Porque cuando los metían a la cárcel, a los líderes, ¿qué hacían ellos? Oraban mañana, tarde y noche. Y el lugar donde estaban reunidos orando, ¿qué pasaba? Temblaba. Cuando metieron a Pablo y a Silas a la cárcel y a la medianoche, ¿qué estaban haciendo ellos? ¡Hey! Llamen a derechos humanos. Llamen a la Cruz Roja. Estamos aquí, que venga un político y nos saque. ¿Era lo que estaban haciendo? No, la Biblia dice, y a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y el poder del Espíritu Santo descendió de una manera tan tremenda que hubo un terremoto, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, y allí empezó una iglesia grande en Filipo, porque había una iglesia llena del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos hoy. Eso es importante para nosotros. Y la pregunta para ti, para mí es, ¿y nosotros? ¿De qué estamos llenos hoy? ¿De qué estamos llenos? ¿De Facebook? ¿De Instagram? ¿De TikTok? Mira, si tenemos y queremos poder, tenemos que llenarnos de este libro, porque esta es la palabra de Dios. Por eso, hermano, menos face, más book. Menos face, más book. Eso te va a dar poder. Pero vamos a la tercera. Recordemos la primera. ¿Qué necesitamos para cumplir la misión? Entender nuestro llamado. La segunda, estar llenos del Espíritu Santo. Y la tercera, necesitamos enfocarnos ¿en qué? En lo importante. Volvamos a nuestro texto. Yo me imagino que Jesús dijo, estos ya no aprendieron. 3 años, 40 días no la agarraron. Yo mejor me voy y les voy a mandar al Espíritu Santo. Y el que termine de convencerlo, porque a mí esta gente ya me frustró. Por eso mire, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Siga leyendo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también, subraya eso, también les dijeron, ¿qué les dijeron? ¡Ey! Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Recreemos esa escena. Señor, restaurarás el reino de Israel. Ay, miren, no se metan en chismes, reciban el poder del Espíritu Santo. Y Jesús termina ese versículo, ¿y qué empieza a hacer él? Póngale imaginación. Jesús empieza a subir al cielo, como Matrix, ¿cierto? Y los discípulos están ahí viendo. ¡Oh! ¡Wow!
y se quedaron contemplativos. Porque tal vez ellos esperaban que el movimiento de Jesús fuera inmediato. Me explico. Ellos tal vez esperaban a un Jesús que sube y de una vez baja. Entonces se quedan ahí. No sabemos cuánto tiempo. ¡Wow! Qué impactante. Yo me imagino entre ellos hablando, ¿viste, Pedro? ¡Wow! No nos equivocamos, seguimos al mero. Él es el Señor. ¡Wow! ¿Quién sabe cuánto tiempo se demoraron ahí? A tal punto que el Señor, por amor a nosotros, tuvo igual que anoche que mandar ¿qué? Otro ángel, pero esta vez mandó 2. ¿Y para qué los mandó? Para decir, hey, despabile, mijo, despierten. ¿Qué hacen ahí mirando al cielo? Y como uno lee la Biblia lineal, uno piensa que así fue. Tal vez hubo respuestas. ¿Qué hacen ahí mirando al cielo? ¿Qué cree que respondió alguno? Pues es Jesús. Jesús fue al cielo, resucitó y fue. Y lo más probable es que va a regresar ya. Entonces, ¿qué tiene que decirle los ángeles? No. Donde ustedes sigan ahí mirando al cielo, la misión se va a quedar sin hacerse. No hagan más, sino pegados al Facebook, al Instagram, al YouTube. No hagan más sino en eso y la misión se va a quedar sin cumplir. ¿Sabe por qué el Señor permitió que esta generación tuviera redes sociales? Muy probablemente para que podamos cumplir la misión y todo eso. Pero ¿sabe también por qué? Porque será en el cielo la mayor evidencia en contra de la iglesia de por qué no cumplimos la misión. Porque la excusa que muchos cristianos dan para no cumplir la misión, ¿cuál es? Díganme cuál es. ¿Cuál es? Es que no tengo tiempo. ¿Y yo a qué horas? No, pues muy bonito liderar un grupo, plantar una nueva iglesia, hacer la tarea, pero es que no tengo tiempo. ¿Sabe? Ese celular testifica contra usted. Porque algunos de ellos traen una aplicación donde le dice, usted en este día estuvo pegado a esta pantalla tantas horas y tantos minutos, mayor parte en esto, en aquella y en la otra. Así que en el cielo, cuando usted llegue, oye, ¿y por qué no cumpliste la misión? Ay, Señor, es que no tenía tiempo. Ay, otro ángel, mándeme un ángel. Déjeme ver la aplicación del celular que este señor tuvo durante 40 años en la tierra. Mire dónde se la pasó toda la vida. Se pasó toda la vida pegado al celular en lugar de estar doblando sus rodillas, orando, clamando, en lugar de ir afuera a predicar el evangelio. Por eso no cumpliste la misión. Por eso tenemos que enfocarnos en ¿qué? En lo importante. Yo sé que aquí no ocurre, pero hay iglesias donde hay cristianos que se la pasan pegados viendo series de Netflix y no se aburren. Ay, el otro capítulo, veámoslo. Pero ¿por qué no el otro capítulo de Mateo? Ay, no, qué pereza, ay, no, tanto fanatismo, no, uy, no, eso sí, eso ya fanático no, fanático no. Amados, ¿en dónde está nuestro enfoque? Porque lo que los ángeles le dicen aquí es importante. Dice, ese mismo Jesús que fue llevado al cielo, así mismo volverá.
Y esa es la esperanza bienaventurada de la iglesia de Cristo. Nuestra esperanza bienaventurada no es que un día un cristiano sea presidente de la república. Nuestra esperanza bienaventurada, y aclaro, si eso sucede, yo me voy a alegrar. Pero nuestra esperanza bienaventurada es saber que el que ha de venir vendrá y no tardará. Que Cristo regresará y establecerá su reino definitivo en la tierra. Pero mientras Él regresa, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cumplir la misión. Tenemos que cada día, como la misionera china, ponernos de rodillas y hablarle a Dios acerca de la gente. Y luego ponernos de pie, ir afuera y hablarle a la gente acerca de Dios. Esa es nuestra tarea. Lo curioso de la historia es que estos discípulos lo lograron, ¿sí o no? Lo lograron. Prueba de eso es que el evangelio llegó hasta Colombia. Sí, lo lograron. Pudieron hacerlo. Cumplieron la misión. De hecho, leí por allá una anécdota, por supuesto, imaginaria, que dice que cuando Jesús regresó al cielo, este relato de Hechos, y llegó al cielo, los ángeles le dieron la bienvenida, porque había vuelto el Hijo al cielo, y lo adoraron. Pero un ángel medio chismoso le hizo una pregunta, le dijo: Señor, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste para lograr que tu muerte no haya sido en vano? ¿Qué hiciste? Y Jesús respondió: entrené a un grupo de 12, uno se me perdió, pero los otros 11 ahí quedaron. Y otro ángel le dijo: ¿con esos 11? ¿Con esos 11 vas a cambiar al mundo? Jesús dijo: sí. Y entonces otro ángel le preguntó: ¿y si esos 11 fallan, no tienes un plan B? Y Jesús hizo un silencio profundo y dijo: no, si esos 11 fallan, la misión habrá sido un fracaso, porque no hay plan B. Pero el punto es que ellos sí cumplieron, pero ya no están. Ahora la misión de cambiar a este mundo nos corresponde a nosotros. Y este es el desafío, que si tú fallas, que si tú no cumples, no hay plan B. Tú eres el plan A de Dios para esta generación. Y si tú fallas, habrá sido en vano. Y si tú fallas, no lo lograremos. Si tú fallas, este mundo se quedará sin conocer a Cristo. ¿Para qué es la oración? La oración es la que nos capacita y nos da poder para cumplir la misión. Sin oración no hay misión. La pregunta para ti hoy es: ¿y qué harás? ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Yo quiero invitar para que aquellos que están oyendo la voz de Dios y quieren responder al llamado de Dios, vengan al altar y le digan al Señor: yo no sé si sirvo, pero cuenta conmigo. El Señor me estuvo llamando desde que tenía 18 años y yo siempre pensé: yo no voy a servir, no voy a servir. A los 22 años finalmente le dije: Señor, si crees que de algo sirvo, aquí estoy.
No hay plan B para esta generación, eres el plan A.